Después tenemos a los palmarianos, estos son los más, ¿cómo les podría decir? Bizarros de todos, ¿no? Son otros católicos que también se separaron porque la Virgen se les apareció. Ay, madrecita, qué desastre andas haciendo, ¿no? La Virgen se les apareció en España y les dijo, ¿sabe? Hijito. Mande, madrecita. Te voy a poner unas llagas en las manos. Ok, madrecita. Escúchame bien, hijito. ¿Qué pasa, madrecita? Tengo una orden para ti. Hacete cargo, sacro perro. Entonces se les apareció y le dijo, no estoy mintiendo. Ey, no estoy mintiendo. Es de verdad. Se les apareció la mera flema de la tos. Mi niño. Mamita, ¿eres tú? Sí, hijo, soy yo. Pero ¿por qué tienes esa trompa como de lobo? Ay. Madre, pero ¿por qué se te viene esa trompa como el... Hijo, hijito, es que soy una advocación. Bueno, se les desapareció, ¿no? Ay, disculpen ustedes, gente, no puedo aguantarme en estas vainas con las que andan los católicos. Dice por acá, buenas tardes. FSSPX y su mentalidad sismática prueba que el sedevacantismo es la posición verdadera. Así inicia el mensaje, o sea, el mensaje inicia acentuando la división. Dice, esos sismáticos de la Orden Sacerdotal San Pío son la evidencia de que nosotros somos la mera trompa de la huacaina. Así inicia. Y la decisión de la Orden Sacerdotal de consagrar nuevos obispos pone de manifiesto la mentira de reconocer y resistirse al desastre del Concilio Vaticano II. El hecho de la existencia de la secta, mire cómo me puso aquí, de la secta del Vaticano II, ¿lo está viendo? Secta. El hecho de la existencia de la secta del Vaticano II es prueba de la falsedad del protestantismo. Ah, que la canción, ¿no? A ver, háganse cargo de sus propias cochinadas, ¿no? ¿Por qué siempre nos culpan a nosotros? Háganse cargo de sus propios marraneros. O sea, ahora el Vaticano II es una pudrición y nosotros somos los culpables, ¿no? ¿Qué rayos? Aprendan a tener, si en su casa no les enseñan a tener huevitos, aquí le vamos a enseñar, aprendan a hacer cargo de su propio cochinero. Nosotros nos hacemos cargo del nuestro, aprendan a hacerse cargo de ustedes. Si los protestantes se les infiltraron, pues los culpables son ustedes, cabezones, no nosotros. Si se les infiltraron los judíos, pues los culpables son ustedes, no nosotros. Ahora, si lo que quieren señalar es que hubo influencia protestante, bueno, pues saquen la influencia protestante entonces. Es que no tienen los huevitos para hacerlo, ¿sabes por qué? Porque tendrían que dividirse. Y le han vendido a la gente que no pueden dividirse porque le enseñaron a la gente que los concilios representan la legitimidad de su magisterio con el Papa panzón a la cabeza. El problema es de ustedes, no nuestro. Aprendan a ser hombres en la vida. Es tristísimo, de verdad, que con 40, 50 años ya peludos y gordos, calvos, sigan con estas vainas. El problema es de los protestantes que se nos infiltraron. ¿Cómo se te infiltraron, genio? ¿Cómo se te infiltraba? Cuéntame cómo se... No, pues es que nuestros sacerdotes los invitaron a ser observadores. ¡Que la canción! Yo pensé que habían llegado. Oigan, ¿sabe qué? Juan Palotes, tú eres metodista, métete por esta coladera aquí en el Vaticano. Tú te metes por acá por este tubo y nos vamos a infiltrar. Y cuando está escribiendo a alguien, le metes un dardo y tú redactas. Por favor, no le vendan ese cuento a la gente. No nos quieran ver la cara de estúpidos. Si hubo observadores protestantes en el Vaticano II, fue porque ustedes los invitaron. ¿Sí o no? A ver, gente, yo no creo que sea tan difícil, ¿verdad? Porque un infiltrado es alguien que tú no sabes que está ahí. Por ejemplo, Mossad tiene infiltrado a Teherán, tiene infiltrado a la Guardia Revolucionaria de Irlanda, no tiene infiltrado, tú no sabes quién rayos es infiltrado. Pero acá, oiga, soy metodista, ¿quiere ver el concilio? Sí, véngase acá, compadre. Están echando unas copas ahí entre todos, dices que te infiltrado. Póngase serio, siervo, póngase serio. Usted me escribe acá que nosotros somos los culpables de que usted se hace de vacante, vaya a la roña, ¿no? Póngase serio, varón. Imagínese, usted está haciendo una tremenda carnita asada. Flipando, gente. La carnita, un caguamón bien helado, un hielito. Va pasando su compa Chuy Pérez. ¡Chuy! ¡Vente a la carne, perro! Se va. Hijo, este tío se nos va a infiltrar. No, papá. Así no funciona, papá. La tesis de la infiltración no te la creo de esa forma, ¿no? No, así no funciona. Hubo influencia a causa de que ustedes los invitaron. Oiga, si ya saben cómo somos, ¿para qué nos invitan, no? Si usted me invita a mí a una cena católica donde hay puros católicos y me preguntan a mí qué opino, ¿no? de los yesos, ¿qué cree que va a suceder? ¿Qué cree que va a suceder? Que a ver, gente, te invito a una cena, es una cena católica.
en algún momento te van a pedir la opinión, a ver qué piensas de los yesos putrefactos. Y entonces yo digo, ¿saben qué pienso? Que los yesos son putrefactos. Un infiltrado. ¿Cuál infiltrado? Tú me invitaste. Tú me invitaste, cabezón. Entonces, no, discúlpeme, Plasencia, pero esa vaina de la infiltración, yo pienso más que es como un chivo expiatorio, ¿no? O sea, se inventaron un chivo expiatorio para echarle la culpa a alguien de sus marraneros. Háganse cargo, aprendan, miren. Yo creo que ayer se vio, ¿no? Ayer en el diálogo que tuve con Plasencia, yo soy capaz de reconocer, sí, Plasencia me mostró un documento, pero él no es capaz de reconocer, y es un problema de los católicos, se les está metiendo el agua por todos lados y nos quieren echar la culpa a nosotros. No, de verdad, les voy a dar un consejo. Si de verdad quieren mantener la seriedad con la gente que lo escucha, háganse cargo de sus porquerías. ¿Sabes por qué no pueden hacerse cargo de sus porquerías? Porque le han vendido a la gente una utopía. Entonces la gente aprende esa marranada de estar tapando siempre, echándole la culpa a los otros. Si ustedes dicen que la iglesia se protestantizó, la pregunta es ¿por qué se protestantizó? A ver, hermanos, ¿por qué se protestantizó? No, es que Chuy, que es metodista, se metió por una joven en una coladera, se puso en la sotana y se hizo pasar por sacerdote y se infiltró. ¿Quién les va a creer eso? No sean payasos. Ustedes los invitaron, no somos los Navy Seals, papá. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la iglesia metodista de Estados Unidos? Que se fue al carajo. Nadie nos infiltró. La gente votó en un concilio y decidió votar por los maricones. Se acabó. Me hago cargo, ¿sabes? Que yo me voy de ahí. Me hago cargo, yo no ando culpando, amigo. Y si yo llego a ver una infiltración, o sea, ¿sabes qué? Que alguien se infiltró como Sabin Hill, como hombre rana, ¿no? De las fuerzas de Holanda, o yo qué sé, se infiltró, pues yo, esta vaina sí está infiltrada. Pero si tú lo invitaste, tú invitaste a los protestantes, fueron observadores. Invitaste a los ortodoxos, invitaste a los judíos. Mira, Plasencia. Quiere hacer la cara, papá. No salió yo, este me lo dio Dios para traerte bien avanzado. Entonces acá se vacante me dice que la secta Vaticano II es prueba de que los protestantes están mal. Ah, caray. ¿Y como por qué o qué? Porque está basado en la teología del protestantismo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted y yo fuéramos camaradas, yo le hubiera cacheteado, ¿no? Le hubiera dicho, amárrese los huevitos. Yo eso le hubiera dicho. Déjese de vainas. Que somos los culpables de sus cochinadas, ¿no? Los protestantes, pero nosotros qué vela tenemos en el entierro. Es que ustedes se infiltraron, pues ustedes nos invitaron. ¿Ustedes nos invitaron o no? Gente, ¿nos invitaron o no? Ellos nos invitaron. Si me invitas una carne, ¿sabes qué espera? Porque me quede viendo la carne, me la va a flipar, papá. Aprendan a hacerse cargo de su cochinero. También es de gran ayuda el recuento que hace Carles del proceso de judaización, pero ustedes invitaron a los judíos. Es común que el protestante cante victoria. No, la verdad es que nos importa tres picos, ¿no? Simplemente señalamos la hipocresía con la que se maneja. Y aquí es otra evidencia con este mensaje que me enviaste, que no es tu nombre, porque lo voy a respetar, aunque es público, me lo enviaste con el correo. Pero esta vaina de que es común que el protestante cante victoria. No cantamos victoria, nos importa tres pitos. Nosotros seguimos creciendo y vamos a seguir creciendo. Sí tenemos nuestros propios problemas, evidentemente. Tenemos nuestros propios problemas. Nuestra iglesia está mariconizando y lo decimos abiertamente y salimos corriendo de todas esas sociedades putrefactas. Pero no andamos de llorones, ¿no? Simplemente nos vamos. Saben que esta iglesia se pudre y nos vemos. Es común que cante victoria por la crisis. No, mira, la verdad, a mí personalmente, y yo creo que la gente que me ha escuchado por 2 o 3 años, yo soy uno de los primeros que reconozco que Occidente está enraizado en la Iglesia Católica como institución, a ver, por antonomasia, Occidente religioso, ¿no? Lo que le sucede a la Iglesia Católica le sucede a Occidente, eso es inevitable, ¿no? Lo que le sucede a la religión cristiana a Occidente le sucede a la sociedad. Entonces, para mí no es como elogiable que destruyas la Iglesia Católica, porque si se destruye la Iglesia Católica, afecta a las familias, afecta a la moral de la sociedad, afecta a la forma en que nosotros nos relacionamos, ¿no? En sociedad, porque es un dique de contención contra la inmoralidad, y eso nadie lo puede negar, pero no solo ellos, también las iglesias cristianas evangélicas. Y las contribuciones de la Reforma tampoco las puedes obviar. Yo no soy de los que celebran la putrefacción, yo digo que es inevitable. Si nosotros somos honestos respecto a la lectura bíblica, tenemos que entender que la historia es lineal. O sea, la historia tiene que llegar a un fin. Y que dentro de esa historia, la iglesia se le concede sufrir. O sea, Jesucristo y Pablo dijeron que a nosotros se nos concedía no solamente creer en Cristo, sino sufrir por Cristo. Y sabemos que la iglesia ha sufrido persecución. En este momento en Occidente la iglesia está enfrentando una persecución ideológica, intelectual y doctrinal. Entonces no soy de los que celebra su caída, sino que la veo como algo inevitable, ¿no? O sea, estoy blackpillado en ese punto. A mí no me causa ningún tipo de, no sé, de placer retorcido, ¿no? Porque, a ver, si la iglesia, el día de mañana, si la iglesia católica fuera la más grande iglesia, yo seguiría siendo protestante. O sea, a mí esas vainas no me condicionan. Entonces, este cuentito que ustedes manejan en la cabeza de que nosotros cantamos victoria, no cantamos victoria porque la realidad es que no nos condiciona. Yo creo que a las personas que están ahorita trabajando, no es como, ya Carla, les vale 3 pitos, entiendan eso. Esas personas están preocupadas por llegar a fin de mes, papá. Porque sus hijos no se enfermen, por poder hacer una carnita el fin de semana y tener un poco de esparcimiento en el día, ¿no? No les importa si sus sacerdotes andan infiltrados, no nos importa. Simplemente señalamos que en el asunto de la apologética han sido muy hipócritas. Eso sí señalamos. Todos sus apologistas han sido muy hipócritas, porque le han tupido durísimo a nuestro pueblo, diciendo que nosotros nos dividimos y que son la escritura. Y cuando ustedes tienen el mismo problema, nos culpan a nosotros descarados. Es como ayer que venía Plasencia. Es que de verdad el descaro con el que se manejan no es tolerable. Por ejemplo, ayer una Plasencia dijo, le dije, muéstrame las fuentes de que los humanos pueden creer en la Inmaculada Concepción. No las tengo, pero tampoco tú tienes las contrarias. Pero ¿qué forma de razonar es esa?
¿Qué forma de razonar es esa? Es como si yo le digo, muéstrame las fuentes de que Gregorio Magno no bautizó un cangrejo. Yo afirmo que Gregorio Magno bautizó cangrejos. No, no es cierto. No, pero no tienes fuentes que digan lo contrario. Fíjese hasta dónde llega la forma de razonar. Fíjese hasta dónde desciende en su forma de razonar falaz. Para no ceder, para no decir, me tienes cuatro patas. Yo afirmo que Gregorio Magno bautizó cangrejos. ¿Qué es lo normal? Muestra las pruebas. Muestra las pruebas de lo que está diciendo. Y yo le voy a decir, no, muestren ustedes lo contrario. Eso es falaz. Porque yo afirmo, yo pruebo. Ahora traslado la carga de la prueba al otro. Pues eso es una forma muy falaz y estúpida de razonar y no, por supuesto, no suma el diálogo. Entonces acá nos echan la culpa a nosotros. A ver, ¿cuándo se van a hacer responsables de sus propios cochineros? ¿Por qué no hablan de los veterocatólicos? ¿Por qué no hablan de los sedevacantes? ¿Por qué no hablan de sus apologistas que se besuquean con la masonería? Que Roosevelt Meléndez dice que la masonería y el catolicismo son perfectamente compatibles. ¿Por qué no hablan de este cuento de los lefebristas? ¿Por qué tú no ves a Hugo Moped hablando de los lefebristas, de los veterocatólicos, de los palmarianos, de los sedevacantes, de los masones? ¿Por qué no ves hablando de todo eso? Porque ellos crearon el protestantismo un chivo expiatorio, son cobardes. Y acá dice, es común que el protestante cante victoria por la crisis generada por la secta Vaticana II a la Iglesia Católica, aunque ella sea una organización protestante. O sea, la Iglesia Católica es una organización protestante. Hasta ese punto llegan con tal de no reconocer sus propios cochineros. Le pones el título de protestante a tu propia iglesia con tal de no reconocer que tu iglesia a la cual te adhieres está putrefacta, ya que reúne todos los vicios y herejías defendidas por el protestantismo. A ver, vamos a ver. Los católicos modernistas, ¿no? El Concilio Vaticano II, ¿creen en la sola fide? ¿Creen en sola escritura? ¿Creen que la misa es un memorial, no un sacrificio verdadero? ¿Creen que hay solamente dos sacramentos? ¿Creen todo lo que creemos nosotros? Ese es simplemente un chivo expiatorio, seamos honestos. Ese es un condenado chivo expiatorio. Sobre la pederastía de la secta vaticana son interesantes las biografías del pervertido Juan Pablo II, en eso estoy de acuerdo, y el homosexual Pablo VI. Adiós. Eso me escribió este sedevacante. ¿Qué les parece? Me parece a mí, gente, que no hay honestidad. De verdad, no hay honestidad. No hay honestidad de verdad de parte del catolicismo. ¿Y sabes qué pasa? En el fondo, ellos piensan que nosotros estamos buscando constantemente convencerlos de que sean protestantes, ¿no? O sea, que nuestra vida gira en torno a que ellos sean protestantes. La realidad es que la apologética en las redes sociales surgió muy específicamente para hacerle frente a este tipo de personas que ni siquiera representan a la Iglesia Católica Romana como tal. Porque, a ver, si la Iglesia Católica Romana con el Tuch, con el Dicasterio para la Información, con el Papa que odiaba el proselitismo, los escuchara de verdad, las cosas que dicen, se separaría y ellos dirían, no tiene nada que ver con nosotros. Pero sabes que han generado una suerte de utopía en torno a lo que es la iglesia, a lo que ellos quieren que sea la iglesia y que no es. Háganse cargo de su cochinada. Háganse cargo de sus veterocatólicos, háganse cargo de sus sedevacantes, háganse cargo de sus lefebristas, háganse cargo de su pederastía, háganse cargo de sus porquerías. No nos echen la culpa a nosotros, que nosotros tenemos nuestros propios problemas. Ahora, qué interesante, ¿no? Que siempre que vamos por la vida cometiendo problemas, culpemos a los demás. No, papá, hay un momento en la vida donde tienes que ser responsable de tus problemas y eso es parte de la madurez, es parte justamente de la virtud. Este problema es nuestro. Estamos embarrados hasta el cohete, ¿no? Nada más, ¿sabes por qué no pueden aceptar eso? Porque si aceptan eso, van a tener que aceptar que las divisiones no son por sola escritura, que es lo que han venido vendiendo hasta el cansancio eso, el partículas, el moped, que todo es por sola escritura. Pues no, aquí tienes una división por causa de la liturgia, y allá tienes una división por causa de la aparición de Gollum, y allá tienes otra división por causa del ecumenismo, y allá tienes otra división a causa de que no hay papa. Entonces, las divisiones no tienen que ver con sola escritura. Las divisiones van a seguir gestando porque tenemos libertad de conciencia, libertad religiosa, y los hombres que estamos atravesados por un horizonte interpretativo, interpretamos los datos. Entonces, por favor, dejen de decir estas estupideces de que el protestantismo es el culpable, el protestantismo es el culpable, ¿no? Porque si ustedes quieren saber de la desacralización de Occidente, les recomiendo el libro de Charles Taylor, que se llama así, La Era Secular, donde él no es católico ni es protestante, hace una lectura social de la desacralización, sino hace una lectura teológica, una lectura social de la desacralización. Y efectivamente él dice que la Iglesia Católica, al estar inserta en la sociedad y al haber echado sus raíces en la sociedad, es muy culpable de la seculaриzación y del secularismo. El secularismo vendría siendo secularización en cierta medida, porque agrupó dentro de su propio sistema demasiada presión. Por eso cuando caen los estados pontificios, el poder papal, cuando cae el poder temporal del Papa, la gente se siente libre de tomar su propio camino. Pero ¿quién fueron los culpables de la pérdida del poder papal? No fueron los protestantes. Venían acumulando la Iglesia Católica una serie de errores brutales. Para empezar, el poder papal, con los estados pontificios, se fraguó con una farsa, que fue la farsa del momento Constantino. Pues no se puede obviar que se robaron media Italia con una falsa decretal, con una falsa carta supuestamente de oración de Constantino, y cuando Lorenzo Valle, el humanista, lo sacó a la luz. No puedes culparlo de protestante. Estabas mintiendo descaradamente, te estabas robando los diezmos de los pueblos, estabas literalmente cercenando la vida de los campesinos, como bien lo dice Teófanes Quido, que es un sacerdote católico, con su libro Las Reformas Protestantes, porque si así fuese, las reformas protestantes tuvieran que tener un símil todas, ¿no? Pero se llaman reformas, o como bien dice Alistair McGrath, los orígenes intelectuales de las reformas europeas, porque todas ellas encontraron un patrón respecto a Roma. Roma los tenía cansados.
la venta de indulgencias, el tráfico de reliquias, la mentira de las cartas pseudosurianas, el asunto del poder por parte de los estados pontificios, los famosos fraudes píos. La gente estaba harta. Y ahora viene este devenir de la modernidad, que es básicamente la época de las luces, la época de la iluminación, la época del humanismo, donde el hombre se empieza a superar a sí mismo sin la intermediación del clero. Obviamente que la gente no iba a regresar a una teoría chiste. Entonces, cuando viene el culto del protestantismo, ¿por qué? Nomás porque se les hinchan las pelotas, porque tenemos 2 sacramentos de ellos 7. Papá, es una tesis paupérrima, es una tesis estúpida, no anden diciendo esas tonterías a menos que realmente sepan del tema, ¿no? A menos que realmente sepan del tema. Porque incluso su propia Iglesia Católica reconoce, por ejemplo, en los 500 años de la Reforma Protestante, el propio Francisco reconoció la contribución de la Reforma a la cultura occidental. O sea, nosotros tenemos contribuido a la superación de la cultura occidental, formamos parte de la cultura occidental dentro de los márgenes de la modernidad. Y nosotros también hemos recibido los golpeteos de la modernidad. ¿A qué viene con esto? La libertad de conciencia, la libertad religiosa, también tuvimos que crecer dentro de los estados laicos. Y para quien diga, la libertad de conciencia es el problema, nada más que yo te recuerdo que tú pudieras haber dicho eso en el siglo XVIII, bajo Pío IX. No puedes decir eso en el siglo XXI, desde el Concilio Vaticano II, donde literalmente la libertad de conciencia está protegida. Evangelio Gladium de Benedicto XVI rompe totalmente con la Iglesia tridentina. Entonces los argumentos que traen son muy estúpidos porque ni siquiera se fraguan desde la base de lo que cree su Iglesia actualmente. ¿Ven? ¿Saben cuál es el problema de los católicos actualmente? Que tienen libertad de conciencia. No saben qué hacer con ella. No saben qué hacer con la libertad de conciencia. ¿Qué hace Plasencia con la libertad de conciencia? Se va a los lefebristas. ¿Qué hace Richfield con la libertad de conciencia? Se va con los masones. ¿Qué hace Guido con la libertad de conciencia? Niega al Papa, se va con los anglicanos. La libertad de conciencia es el problema. Pero es que si no dejaban abierta la puerta a la libertad de conciencia, sería una iglesia que ya no existiría, porque no te puedes insertar en la modernidad obviando la libertad de conciencia que todas las personas tienen en el occidente democrático. Tenían que hacerlo. Tenían que hacer exactamente eso, y les ha costado carísimo, porque con libertad de conciencia es que critican al Vaticano II, y con libertad de conciencia critican al Papa, y con libertad de conciencia se separan de Roma. Entonces utilizan su conciencia, y ese es su gran problema, ¿no? El problema es que les dijeron que la conciencia era mala porque era protestante y que no deberíamos de seguir los requerimientos de nuestra conciencia, sino que deberíamos de seguir al Papa, y lo que el Papa dice, pero viven en una sociedad moderna donde constantemente están utilizando su libertad. Entonces llega un momento donde se preguntan, ¿y por qué no puedo utilizar mi libertad en la religión? Ese es el problema. El problema no es que seas una mala persona, que quieras ser mal católico. No, el problema es que tienes libertad. Cuando tú vas a votar, por ejemplo, en las democracias occidentales, haces uso de esa libertad. Estás acostumbrado en las sociedades modernas en las que se tú insertas tu iglesia a utilizar esa libertad. Cuando, por ejemplo, vas y compras la ropa que se te hinchan las pelotas que te quieres poner, cuando te casas con quien se te viene en gana, cuando estudias la carrera que más te convenga, cuando compras el carro, cuando tienes una libertad preciosísima que valoras muchísimo. Y por supuesto, cuando vas a la iglesia y dices, ¿y por qué no puedo utilizar esa libertad? Efectivamente, también tienes libertad. Nada más que no sabes qué hacer con ella. Porque usando esa libertad te das cuenta que puedes criticar al Papa. Y te da miedo al principio. Híjole, si lo critico, ya no estoy siendo católico. Es libertad, y la libertad es libertad, papá. Y si vas a errar, tienes que errar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas personas no saben qué hacer con la libertad. Y al no saber qué hacer con la libertad, cuando se encuentran criticando al Papa, trasladan esa culpa que sienten, se la trasladan básicamente al protestante. Es como el asunto de la psicología de los judíos, que son endogámicos, fueron endogámicos mucho tiempo. ¿Qué hacen con el asunto de la sexualidad que los atraviesa? Culpan a la mamá, culpan al papá. Ahí está Sigmund Freud con su mendigo, la bosta esa del síndrome de Electra y el otro. Puras tonterías que se proyectan en el otro. Entonces, tienen libertad, hagan lo que quieran con ella, ¿no? Van a tener que dar cuentas a Dios. Ahora, si se van a revelar al Papa, no le echen la culpa a los protestantes. Si ustedes consideran que la desacralización consiste en quitar sacramentos a la iglesia, pues entonces lo menos que pueden hacer es andarse quejando del Concilio Vaticano II, es andarse quejando de la infalibilidad de sus papas, es andarse quejando justamente de la continuidad que tiene su iglesia, porque todo eso contribuye a la propia desacralización de su fe, ¿no? Ustedes tienen un problema. El problema es que ustedes quieren la iglesia antigua que les prohibía la libertad, quieren que alguien los pise y les diga cómo pensar, cómo leer, cómo vivir, cómo actuar, pero la iglesia católica dice, no, vuelen, tienen libertad. ¿Y qué pasa? Con esa libertad, Hans Kuhn termina negando la infalibilidad papal. Y con esa libertad, Raymond Brown termina metiéndose en el área de la nueva teología. Y con esa libertad, Ranner y Lubac terminan haciendo la nueva teología liberal del catolicismo romano. Y con esa libertad fundan la teología de la liberación. La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros ya pasamos por la etapa de qué hacer con la libertad. Ya pasamos esa etapa. Con esa libertad los metodistas se pusieron a casar en maricones. Con esa libertad los luteranos y los presbiterianos también. Con esa libertad los anglicanos pusieron una obispa. Sí, esa es la libertad y te la tienes que bancar, papá. Y con esa libertad el Tucho promovió, por supuesto, la fiducia supplicans. Y con esa libertad que tienen también los católicos, en la cual están insertos, van y se empinan los papas al muro herodiano. Y con esa libertad se empinan en las mezquitas. Si vives en un tiempo en el que tienes que saber qué vas a hacer con la libertad. Entonces viene Plasencia y critica al Concilio Vaticano II, bueno, pues por su libertad, porque la Iglesia Católica le permite esa libertad. Nada más que hay consecuencias, porque la Iglesia Católica funcionó de larga data suprimiendo la libertad. Ahora que tienen libertad y critican a la Iglesia Católica, se sienten mal. Se sienten mal por romper con el Papa, cuando básicamente el Papa les quitó la correa. Váyanse, si se van a ir, váyanse.
Si no, no anden criticando. No anden criticando el Concilio Vaticano II, no anden criticando al Papa. Sean buenos católicos, cierren la trompa y sujétense a todo lo que les digan y van a hacer buen uso de la libertad dentro del catolicismo romano. Yo creo que no es tan difícil de entender, ¿no? Es fácil de entender. Pero si vienes y dices estupideces como que la desacralización es porque no creemos sacramentos, pues te tengo que decir que eres un bruto, ¿no? Que no sabes razonar y dices que es lógico. No, decir que algo es lógico no te hace... Mire, escucha bien, Mondragón, si andas por acá. Decir que algo es lógico en un diálogo no te hace inteligente. Utilizar palabras como es lógico, ¿no? Está muy sencillo, no te hace inteligente. En un diálogo tienes que probar las idioteces que dices. Casi te las pesco, papá. Te las pesco así, mira. Esas falacias que avientas, ¿no? Así que váyase a obedecer a su papa, cierra la trompita, deja de andar culpando a los demás. Cuando vea errorcitos dentro de su secta, cállese la boquita, deje que la resuelva un concilio, que resuelva sus cardenales, y usted sigue para adelante y va a seguir muy feliz como el 95% de los católicos que viven tranquilitos, ¿no? Bueno, ahí está. ¡Hey! Dios te bendiga. En esta preciosa mañana de hoy estamos a 24 de abril del 2019. Saludo de una manera muy calurosa y efusiva a todo el pueblo de Dios a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los últimos años mucha gente me escribe, me pregunta que si soy sionista, que si soy judío. Hasta me preguntan por la estrella de David que está en este anillo. Bueno, le vamos a responder algunas de estas preguntas, pero antes que nada, déjame decirle que soy un cristiano lavado por la sangre de Jesucristo. Conocí al Señor hace casi medio siglo atrás. Le entregué mi vida a los 15 años de edad. Nací, me crié en la sinagoga. Mi apellido no es Lee, bueno, Lee es mi segundo nombre, como decir José Antonio, María Elena. Mi nombre completo es Gary Lee Katzelnik. Katzelnik es el apellido K-A-T-Z-E-L-N-I-K. Es un apellido judío ruso, eskenazi. Y bueno, nací y me crié en la sinagoga, nací en la ciudad de Nueva York, pero entregué mi corazón al Señor a los 15 años de edad.